Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar hoy la osteología de la extremidad superior del complejo específico del hombro. Bien, todo lo que corresponde a la cintura escapular. Vamos a comenzar por el esternón, esta estructura que está en el centro de nuestro tórax. Como pueden observar, estas imágenes que están espectacularmente buenas. Se compone de tres partes: el manubrio, acá arriba el cuerpo de esternal y la apófisis sifoides. ¿Ya? El manubrio posee un par de escotaduras claviculares ovales. Ahí pueden observar ustedes las escotaduras que articulan con la clavícula. Las escotaduras costales, localizadas en el borde lateral del manubrio, sirven de inserción a las dos primeras costillas. La escotadura yugular se localiza en la cara superior del manubrio entre las escotaduras claviculares. Ahí las podemos observar: escotadura yugular, escotadura clavicular y esta que corresponde a la costal. Bien. La clavícula. Vista desde arriba, la diáfisis de la clavícula es curva, con su superficie anterior por lo general convexa en sentido medial y cóncava lateralmente, con el brazo en la posición anatómica. El eje mayor de la clavícula se orienta ligeramente por encima del plano horizontal y en torno a 20 grados posterior respecto al plano frontal. El extremo esternal y medial prominente y redondeado de la clavícula se articula con el esternón. La carilla articular esternal de la clavícula descansa contra la primera costilla. Ahí se observa. Acá. Ya. Lateral y ligeramente posterior a la escotadura costal está la evidente impresión del ligamento costoclavicular, una inserción de este ligamento. El extremo lateral o acromial de la clavícula se articula con la escápula de la carilla articular acromial de forma ovalada. La superficie inferior del extremo lateral de la clavícula está marcada por el tubérculo conoideo y la línea trapezoide. Escápula. Tiene forma triangular, está compuesta por tres ángulos: el inferior, el superior y el lateral, y la palpación del ángulo inferior aporta un método adecuado para seguir el movimiento de la escápula durante el movimiento del brazo. Eso también se llama ritmo escapulomeral. La escápula también tiene tres bordes, con el brazo descansado en el lado. El borde medial o vertebral discurre casi paralelo a la columna vertebral. El borde lateral o axilar discurre del ángulo inferior hasta el ángulo lateral de la escápula. El borde superior se extiende del ángulo superior lateralmente hacia la apófisis coracoides. Acá tenemos las imágenes correspondientes a la clavícula por anterior, inferior, sus ángulos acá, que lo vamos a estudiar después, y esto es lo que estamos analizando ahora, que es la escápula. Vemos los tres vértices y los tres lados correspondientes a esta. La superficie posterior de la escápula se divide en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa por la espina escapular, que es esto de acá. La profundidad de la fosa supraespinosa la llena el músculo supraespinoso y el extremo medial de la espina rebaja su altura en la raíz de la espina. Por el contrario, el extremo lateral de la espina gana altura considerable y se aplana en el acromion ancho y prominente. El acromion se extiende en dirección lateral y anterior, formando una cresta horizontal sobre la cavidad glenoidea. La carilla articular del acromion sobre este marca la superficie de la articulación acromioclavicular. La escápula se articula con la cabeza del húmero en la ligeramente cóncava cavidad glenoidea, y glena proviene del griego, que significa cuenco. La cavidad glenoidea se inclina hacia arriba unos 5 grados respecto al borde medial de la escápula. En reposo, la escápula suele apoyarse contra la superficie posterior del tórax con la cavidad glenoidea orientada unos 35 grados anterior al plano frontal. Esta orientación de la escápula se denomina plano escapular. La escápula y el húmero tienden a seguir
este plano cuando el brazo se levanta por encima de la cabeza. Localizados en el borde superior e inferior de la cavidad glenoidea están los tubérculos supra e infraglenoideos. Estos tubérculos sirven de inserción proximal de la cabeza larga del bíceps y el tríceps braquial, respectivamente. Cerca del borde superior de la cavidad glenoidea está la prominente apófisis coracoides, que es la que pueden ver en la imagen acá al lado, que significa con forma de pico de cuervo. La apófisis coracoide se proyecta abruptamente de la escápula sirviendo de inserción a ligamentos y músculos, a la cabeza corta pectoral mayor también, del bíceps. La fosa subescapular se localiza en la superficie anterior de la escápula. La concavidad presente en la fosa se llena con el grueso músculo subescapular. Porciones proximal a medial del húmero. La cabeza del húmero, con casi la mitad de una esfera de cuerpo, forma el componente convexo de la articulación glenohumeral. La cabeza se orienta en sentido medial y superior formando un ángulo de unos 135 grados de inclinación con el eje mayor de la diáfisis del húmero. Respecto al eje medial lateral que atraviesa el codo, la cabeza del húmero gira en sentido posterior unos 30 grados en el plano horizontal. Esta rotación, conocida como retroversión, orienta la cabeza del húmero en el plano escapular para articularse con la cavidad glenoidea. El cuello anatómico del húmero separa la superficie articular lisa de la cabeza de la diáfisis proximal. Los prominentes tubérculos menor y mayor rodean la circunferencia anterior y lateral del extremo proximal del húmero. El tubérculo menor se proyecta de forma brusca y en sentido anterior para la inserción del músculo subescapular. El tubérculo mayor, grande y redondeado, cuenta con unas carillas superior, media e inferior que marcan la inserción distal de los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, respectivamente. Hay crestas afiladas que se extienden distalmente desde el lado anterior de los tubérculos mayor y menor, y estas crestas reciben la inserción distal de los músculos pectoral mayor y redondo mayor. Entre estas crestas está el surco intertubercular o surco bicipital, que aloja la cabeza larga del tendón del bíceps braquial. El músculo dorsal ancho se inserta en el suelo del surco intertubercular mediante el tendón del bíceps. Distal y lateralmente a la terminación del surco intertubercular está el tubérculo deltoideo. El surco del nervio radial discurre en sentido oblicuo sobre la superficie posterior del húmero. El surco separa las inserciones proximales de la cabeza lateral y medial del tríceps, viajando distalmente. El nervio radial cursa en espiral en torno al lado posterior del húmero en el surco espiral, dirigiéndose hacia el lado distal del húmero. Bien, eso corresponde al análisis, y ahora las imágenes de todas las estructuras que acabamos de repasar. Vemos un complejo del hombro por la articulación acromioclavicular, glenohumeral, la falsa o pseudoarticulación que le llaman escapulotorácica, y la articulación externo-clavicular. Esto conforma la cintura escapular. La vista anterior de esto, acá tenemos un esternón. Vemos cómo articula la clavícula en la fosa o la escotadura clavicular que tiene el manubrio y cómo se relaciona con la primera costilla, como estuvimos leyendo, ¿cierto? Vemos ahora la clavícula, una vista anterior o superior, más que nada esto, el esternón acá, el acromion, la articulación acromioclavicular y la esternoclavicular, ¿bien? Su forma sigmoidea que tiene, los ángulos que se forman en el hombro, la escápula que vimos con sus fosas, sus vértices y sus bordes que está compuesto, su espina y su prolongación, al acromion y la apófisis coracoides que revisamos por anterior, y sus respectivos músculos que llenan estas fosas como se leía. Bien, el húmero, ahora la cabeza humeral con su tubérculo mayor y tubérculo menor,
que conforman el surco intertubercular, que sirve de inserción para el dorsal ancho, como vemos acá en el fondo de este, y hacia medial está el redondo mayor y pectoral mayor cerca de este surco. Vemos que el tubérculo mayor era punto de inserción de la musculatura del manguito rotador, como se ve acá en la vista superior de la articulación glenohumeral. Está la inserción del supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, y en el tubérculo menor el subescapular respectivamente. Esta imagen está pero muy clarificadora. Bien, vemos que la cabeza humeral tenía un ángulo de retroversión de 30 grados para que se centrara en el plano escapular que denominamos en este video. Bien, esto ha sido lo relacionado a la osteología. No creo que hay más que agregar, y vamos en el siguiente video ver la artrología de esta articulación. Espero que se encuentren muy bien, se suscriban, lo compartan y les vaya bien en todas las pruebas.